Si yo me remonto al 2011, el 2011 fue un año bastante complicado. Ustedes se acordarán que en 2011 los estudiantes secundarios se tomaron sus colegios y eso fue un hito, yo diría, que significó que los papás y las mamás en algún minuto nos unimos y en algún minuto nos dividimos entre aquellos que estábamos por apoyar a los estudiantes y aquellos que estaban porque se terminaran las tomas y los niños pasaran de curso. Bueno, la Corpade nace justamente esa necesidad, primero que nada, de mamá y de papá, de querer acompañar a nuestros hijos. Éramos un grupo de papás de principalmente colegios emblemáticos de Santiago, que teníamos a nuestro hijo en las tomas y ellos salían a manifestarse y eran reprimidos en la calle, y a nosotros eso nos dio el tirón de oreja de decir, si mi hijo hoy día está luchando por su educación, ¿por qué yo no estoy al lado de él? Si yo soy su mamá, si yo soy su papá, lo que debería, esa responsabilidad que están tomando ellos la deberíamos haber tomado nosotros. Si nosotros no fuimos capaces de darles una educación distinta, un país distinto, una democracia más profunda, entonces este es el momento de ponernos a su lado y de poder caminar este camino justo. Esa fue la razón de ser del Corpade. Así nace, y al poco andar ya no solamente era por acompañar a nuestros hijos, sino que tenía una razón más de fondo, que era que los padres y apoderados también teníamos voz propia. Ya no solamente queríamos ver a los apoderados organizándose para el tecito fin de año, o para el regalo para el día del profesor, o yendo a reunión a firmar la lista y llevarnos el informe de notas para la casa. Queríamos decir qué nos gusta de la escuela, qué no nos gusta de la escuela, si creemos que es pertinente o no el currículum que tienen, si nos gustaría que les enseñaran francés, inglés y alemán, y no solamente español. Tantas cosas que podíamos conversar, discutir, también con nuestros hijos, también con los profesores, pero por una cuestión que tenía que ver con el concepto de comunidad escolar, y una comunidad escolar que además está inserta en un barrio, está inserta en una comuna, está inserta en una provincia, en una región y en un país. Y eso significó movilizarnos, salir a la calle, juntarnos con otros papás, romper la barrera de Santiago, buscar todas aquellas afinidades que existían entre otros papás, entre otras mamás, empezar a comprender que ya no solamente era la educación la que queríamos, sino que era el país que queríamos. O sea, ya la educación iba a ser transformadora, pero también queríamos otros cambios, porque si cambiaba solamente la forma de educar a nuestros hijos, lo más probable es que en el fondo no cambiara nada. Y por eso dijimos, y fue nuestra frase, que la nueva Constitución y la educación sin lucro tenían que ser una realidad en nuestro país. Y el Corpade se arma en base a estos dos pilares fundamentales, que eran el derecho a la educación, y como tal queríamos que fuera garantizado en la Constitución Política de Chile. Y para eso entendíamos que tenían que haber cambios estructurales de fondo. Por eso también, cuando hablamos de educación sin lucro, la pensamos para todos, pero no desde una plataforma de donde yo digo cómo tiene que ser, sino que con todos, y que esa educación sea con todos y para todos. El 2011 nos encontramos con una piedra de tope que fue bien difícil de sobrepasar, que terminó el 2011 y a los chiquillos los expulsaron de los colegios. A muchos estudiantes secundarios a nivel nacional los expulsaron. Y ahí nace el equipo jurídico del Corpade, y el equipo jurídico se hace cargo justamente de la vulneración de derechos que estaban sufriendo nuestros hijos y nuestras hijas. Se presentaron recursos de protección, y algo que debió haber tenido una solución política, porque en ese minuto se debió haber considerado que eran jóvenes que se movilizaban por sus derechos, pero sin embargo no había una solución desde la institucionalidad escolar, tampoco de la autoridad. Entonces hubo que recurrir a tribunales, y logramos que muchos de esos jóvenes que habían sido expulsados se reincorporaran a sus escuelas, a sus liceos, y eso significó avanzar también en la convivencia con esos papás de esos niños que en un minuto se vieron solos, se vieron que no tenían a quién recurrir, y eso a nosotros también nos generó una conciencia mayor de decir, no solamente es importante cuando uno se moviliza por un derecho, sino que tiene que ser capaz también de garantizar las consecuencias que salen o surgen de la movilización. Uno se tiene que hacer cargo. Si yo me movilizo, al movilizarme tengo que tener otras herramientas con las cuales poder defender también
los riesgos que significan esa movilización. Por lo tanto, ¿qué más les podría decir? Que de verdad, como mamás, papás y apoderados, nuestras banderas de lucha han sido siempre, en estos 4 años, la educación como un derecho, bien social y no el bien de consumo que teníamos hasta ahora garantizado. Esa educación obviamente tiene que tener características. Para nosotros tiene que ser sin lucro, no puede existir lucro en la educación porque la desvirtúa. Tiene que ser gratuita porque es un derecho, como decía don Reginaldo, no se paga por un derecho, o no se debería pagar por un derecho, los derechos no se compran ni se venden. Y bueno, por supuesto que sin barreras de acceso, por lo tanto estamos absolutamente de acuerdo con la no selección para el ingreso a la escuela. ¿Por qué tiene que ser democratizador y plural? Bueno, porque para nosotros la educación es un ente transformador, pero ese ente transformador no solamente en el ámbito personal, individual, sino que en el ámbito colectivo, social. Porque da herramientas que significan que yo puedo enfrentar el mundo. ¿Cómo quiero cambiar el mundo? Si no tengo herramientas, si no me he formado en el sentido de poderme medir con otros, sino que solamente en la competencia con otros, necesito generar lazos que signifiquen que esa educación pueda liberar de alguna manera al ser humano y ese ser humano puede crear una sociedad mejor. Por eso también pensamos que la educación tiene que ser al servicio de un proyecto país, porque ya no basta pensar la educación en el sentido individual de que como familia yo quiero que mi hijo se forme en la escuela, en el liceo, salga del liceo, saque un buen puntaje para la PSU, entre a estudiar a la universidad. Si ese fuera el fin de la educación, sería bastante pobre el fin de la